Buen día, me presento. Soy el docente en formación Orlando Priego Cruz, estudiante de la licenciatura en Educación Física en la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos, ubicada en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Soy del segundo semestre Grupo A. El título de esta materia, de esta clase, lleva por nombre La historia de la educación física. Y el titular de esta materia es la doctora María del Pilar Torruco Hernández. Es una materia muy bonita, la historia de la educación física y la historia en general. Conocer quiénes somos, de dónde venimos, conocer las culturas pasadas, nuestros antepasados. Es muy interesante porque la historia está en prácticamente todas partes. Todo lo que existe ahora está siendo escrito en la historia del mundo. Pueden pasar 1000 años y el recuerdo de lo que un día existió pasa a la eternidad como historia. Así también las épocas pasadas tienen su historia y un punto inicial donde comenzó prácticamente todo. La educación física tiene sus inicios desde el primer hombre que existió en la Tierra, ya que su cuerpo fue su herramienta principal para la supervivencia de esa época, como para poder conseguir comida por medio de la caza, utilizando la fuerza de todas sus extremidades para poder lograr conseguir una presa. Por ejemplo, correr, la manipulación de objetos, la fuerza de sus brazos para atrapar a una presa o también para poder construir su vivienda. Si no tenían una buena educación física, podría ser casi imposible o muy difícil sobrevivir en esos tiempos, ya que cohabitaban con animales salvajes y en su mayoría eran animales peligrosos. La educación física para nuestros antepasados era fundamental para prácticamente todo, para sobrevivir. A lo largo del tiempo también nuestros antepasados lograron mejorar sus técnicas de caza, lograron desarrollar mejores sus habilidades motrices, sus habilidades motoras, para emplear nuevos métodos de caza más eficaces, que no arriesgaran tanto su vida. Desarrollaron también el trabajo en equipo, porque si uno caza solo, pues podría ser presa, bueno, si uno cazaba solo podría ser presa fácil para los depredadores. En cambio descubrieron que el trabajo en equipo también era fundamental para lograr sus objetivos o lograr una buena caza. También tener una buena condición física era importante, aparte de todo lo que ya comentamos. También era fundamental cuando hacían grandes migraciones, ya sea por el cambio climático, por la falta de agua, por la falta de alimento. Tenían que emigrar a otra parte. Y al pasar el tiempo y con la expansión de la raza humana alrededor de prácticamente todo el continente, se fueron creando nuevas culturas, nuevas civilizaciones, la civilización egipcia, las civilizaciones de Mesoamérica como la Olmeca, mayas, teotihuacanos, zapotecas, mixtecos, etc. Cada civilización, cada cultura tenía su importancia de la educación física porque como nuestros antepasados también era fundamental para ellos el tener una buena condición, ya que por esas épocas habían guerras constantes, habían disputas entre territorios y también seguían implementando la caza para sus alimentos, para su vestimenta, para la construcción de sus hogares y también para los juegos que cada civilización organizaba dentro de su cultura. Por ejemplo, en la cultura maya, el juego tradicional y más popular era el juego de pelota. Ahí también implementaban la actividad física porque, bueno, ya empezaban los primeros deportes, pero en ocasiones estos no se realizaban con el fin de entretenimiento, sino que tenían un fin más espiritual, por así llamarlo, o forma de ritual para rendir tributo u homenaje a los dioses en que ellos creían. En otras culturas, como en la cultura griega, el fin de la educación física era formar hombres de acción. Los griegos creían mucho en la gimnasia o educación física como un instrumento para desarrollar al ser humano. El balance entre lo físico, lo mental y espiritual era reconocido por los griegos. Los griegos atenienses enfatizaban en la gimnasia como un medio para desarrollar la fortaleza, aptitud física y la belleza. Esta cultura, tener un buen físico era muy importante, al igual que vivían en guerras constantes y también tenían que tener una cultura física para sus militares, ya que también poseían una potencia militar muy grande en esa época, que eran los espartanos. La potencia militar
más grande y más fuerte de la época. Los espartanos eran famosos por tener los mejores soldados y la historia nos dice que recibían un entrenamiento físico severo. Desde esta época, el entrenamiento físico ha sido un honor en todos los pueblos que han tenido que mantener un ejército. Como les mencionaba, para esta cultura el tener un físico muy desarrollado, una condición física buena, era sumamente importante por los tiempos que se vivían de guerra. Era tanto así que en esta cultura, cuando los niños cumplían cierta edad, eran separados de su madre para poder inculcarse en el mundo militar, para ser entrenados desde pequeños, para así cuando ya fueran creciendo, ya fueran una eminencia en el ámbito militar. Y normalmente a estos ejercicios militares se les rodeaba de valores morales, como la resistencia personal, la disciplina, el amor a la patria, entre otras cosas. También la cultura griega es mundialmente conocida por tener uno de los mejores, uno de los mejores filósofos en toda la historia, tales como Aristóteles, Platón, que eran excelentes gimnastas, quienes consideraban que la paideia o formación no era posible sin el ejercicio de la educación física. Por ello aplicaba una adecuada preparación gimnástica orientada a cualquier deporte. Para Platón, los ejercicios físicos son ejercicios espirituales porque están orientados a la transformación del individuo y la polis. Por otro lado, Pitágoras, un también reconocible filósofo, sostenía que el ejercicio físico tiene un valor terapéutico por tratarse de un excelente medio para mejorar la salud y el bienestar general del individuo. Por otra parte, la educación que Homero proponía busca ante todo formar habilidades de guerra, fuertes cuerpos y diestros en el manejo de las armas, además de también tener una buena educación física para el arte de la guerra y para lo espiritual. También practicaban mucho los deportes. En Olimpia, la ciudad de Olimpia que queda en Grecia, se fundaron los Juegos Olímpicos, un evento que fue por origen religioso, una celebración religiosa para rendir tributo a su dios que era Zeus. Se fundaron estos juegos que se llevaban a cabo cada 4 años y como en esos tiempos habían guerras por todo el territorio, hacían un tratado de paz cada 4 años para poder llevar a cabo estos juegos. De las civilizaciones que tenían muy arraigadas las culturas físicas era la civilización romana. Esta civilización vivía en constante guerra y por eso tenían que tener los soldados una muy buena educación física, una buena condición física para poder enfrentarse a estas batallas, ya que querían dejar de ser una república y querían pasar a ser un imperio. Por eso vivían en constante guerra con sus alrededores para poder expandirse. También tenían una buena cultura del deporte, pero a su contraparte los de Grecia, ellos no participaban, ellos eran espectadores. Los que participaban mayormente en estos juegos eran esclavos que ellos capturaban en sus batallas. A los hombres que los veían más fuertes, con buen físico, los mandaban de gladiadores, y a los hombres que los veían débiles los mandaban como esclavos a los campos de siembra, los campos de cosecha, o para ser esclavos de ciudadanos romanos. Todas estas culturas, todos estos conocimientos que tenemos de los primeros hombres de la antigüedad nos han dejado algo que tenían muy en común, que era la importancia de la actividad física, del acondicionamiento físico en el ser humano. Como pudimos ver, era utilizado para la supervivencia, para la caza, obtener alimentos, para la construcción de viviendas y hogares. También en otras culturas era para el arte de la guerra, entrenarse para ser potencia militar, para ser bueno en este arte y poder enfrentarse sin dificultad ante sus enemigos. También fue utilizado como deporte, como entretenimiento. Así como todas estas culturas, todos estos hombres han evolucionado a lo largo de la historia, también la educación física ha evolucionado a través del tiempo, de pasar de ser una actividad como de supervivencia, como les comentaba, de una actividad también que fue utilizada por entretenimiento o por deporte. Se descubrió que tiene una gran importancia
en el desarrollo de los seres humanos desde su nacimiento hasta su crecimiento. Ya desde culturas como la griega estaban implementando las primeras escuelas donde practicaban el acondicionamiento físico, donde practicaban el deporte, las primeras escuelas donde los romanos también entrenaban a sus gladiadores, entrenaban a sus legionarios, y al pasar del tiempo esta fue evolucionando y evolucionando también como el ser humano, y se dieron cuenta que tiene una importancia pedagógica para poder enseñar en instituciones, ya hablando de fechas actuales de 1800, 1900, para poder impartir en las escuelas esta asignatura y darle la importancia que también esta merece, porque es fundamental para el desarrollo del ser humano. Desde cuando una persona, un infante, un niño da sus primeros pasos, ya está realizando sus primeras actividades físicas y puede trabajarlas y mejorarlas a través de esta materia. Hablando de esta materia de la educación física en la actualidad en México, podemos enfatizar que desde 1843 fue cuando se implementó este concepto, el de educación física, y fue en el gobierno del presidente Benito Juárez, en el año 1861, cuando se le da la importancia de la educación física, que debe de impartirse en los niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, los niveles educativos básicos. En el Estado de México, la institucionalización de la educación física comienza en 1897, mediante la incorporación legal de la gimnasia al programa de primarias. La gimnasia fue la asignatura escolar utilizada para atender la educación física de los alumnos. Aquí podemos también darnos cuenta que en un principio la educación física se veía como deporte, enfocado en puros deportes. Y así empezó, y luego al pasar del tiempo se le fue dando otros enfoques y se descubrieron que servía para no solo deportes, que también se podría decir que va de la mano, pero servía para otras cosas. La educación física nos dice que tuvo 5 enfoques dentro del siglo XX y que son colocados dentro de los últimos 50 años, entre los que se encuentra el enfoque militar. Como les comentaba, en los primeros años 1800, cuando se fue introduciendo la educación física, se veía como un enfoque deportivo, como comentamos hace rato, que en las escuelas se metió la clase de gimnasia, y ahí fueron los primeros inicios de la educación física en el sistema escolar de México. Luego tuvo en años posteriores un enfoque militar, luego otra vez el enfoque deportivo, luego se le dio la importancia y se descubrió que también tiene beneficios en el desarrollo psicomotriz de los niños, y se les dio ese enfoque más enfocado a no solo los deportes, sino también a otras áreas de esta materia. Y luego en el año 1988 su programación fue por objetivos para la enseñanza escolar, considerando a las habilidades motrices como su contenido general. El desarrollo de las habilidades físicas y la organización del esquema corporal eran contenidos relevantes del curso escolar. Así también esta materia de educación física ha evolucionado, porque antes era una materia que si no tenías una capacidad para hacer un ejercicio simplemente pues no lo realizabas, o eras la burla de tus compañeros que sí podrían realizarlo. La educación física tuvo un cambio radical, porque de pasar de ser una actividad enfocada en personas que digamos que están completas de su cuerpo, que pueden realizar las actividades, o que solo están enfocadas en un grupo mínimo de personas que son aptas para realizar estas actividades, está enfocada, se enfocó más y vio a las personas vulnerables, por así decirlo, como una persona que tenga discapacidad, una persona sí que tenga algún problema mental, algún problema motriz. Ellos también han sido incluidos en la actualidad para que puedan también participar en estas sesiones, y también nosotros como educadores físicos nos podamos adaptar a ellos y proponer actividades que beneficien también a su desarrollo, al desarrollo que ellos necesiten, como su desarrollo motriz,
como su desarrollo socioemocional, su desarrollo psicomotor, su afectividad, su integración con las personas. La finalidad de todo esto es formar a un alumno y a una persona que sea íntegra en la sociedad. A lo largo de toda esta clase pudimos aprender y conocer un poco sobre la importancia de la educación física desde siempre, desde la existencia del primer hombre, cómo le sirvió esta educación física para la supervivencia, cómo le sirvió a las culturas la educación física en la época donde estaban en guerra. Era muy importante tener condición, cómo era importante la educación física para el deporte, cómo los filósofos veían a la educación física como algo que edifica al hombre, que se construye y que mejora, tanto no físicamente, sino también mentalmente, espiritualmente. Si estás bien físicamente, estás bien mentalmente, estás bien espiritualmente, porque es algo que te hace sentir bien en todos los aspectos. El cuidado del cuerpo es algo sagrado para ellos, para la cultura griega, para los filósofos y para muchas culturas alrededor del mundo. Hay que tenerle el respeto y darle la importancia que esta materia tiene, y que no solo la materia, sino la historia de la educación física, y darle la importancia que ahora tiene como inclusión en el sistema educacional, en el sistema de educación, de enseñanza a los alumnos para su desarrollo como persona, ser humano, su desarrollo motor. Y lo más importante, hay que ser una persona que sabe transmitir conocimiento, que sabe transmitir confianza, para que ellos tengan un buen recuerdo de ese ser humano que le aportó su granito de arena para su desarrollo como ser humano. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.